a la mayor gloria del gran arquitecto. Paz y amor en nombre de la luz verdadera que alumbra a todos los que la presente vieran o oyeran. Salud, fuerza, unión y no violencia. Ilustres y poderosos hermanos, soberanos, grandes comendadores presentes. Muy respetables hermanos, grandes maestros, vicegrandes maestros y paz grandes maestros de las logias del mundo, asistentes al tercer encuentro de logias mixtas organizada por la Gran Logia Benito Juárez del municipio de Atitalaquia en el estado de Hidalgo, México. Respetables y queridos hermanos todos, permítaseme al inicio de esta exposición expresar un cálido agradecimiento a los organizadores de este tercer encuentro de logias mixtas de la amistad, en la persona de nuestro muy respetable hermano Mahatma Gandhi, gran canciller de la Gran Logia Benito Juárez. Es el caso, respetabilísimos hermanos asistentes, que como todos sabemos, nuestra augusta orden, según los documentos que atesoramos como All Charges o antiguos cargos y regulaciones, señalan nuestro origen en tierras de Egipto y en los tiempos del ilustre filósofo y sacerdote y matemático Euclides, a quien recordamos permanentemente y en cuya memoria usamos el distintivo de su teorema como símbolo del rango de paz venerable maestro, el más distinguido y elevado en la masonería simbólica. El documento Regius nos cuenta al comienzo del Estatuto del Arte de la Geometría que Euclides, conocido en todo el mundo, ordenó a quien más elevado estaba en su grado que debía enseñar a los más simples de espíritu para ser perfectos en este honrado oficio de la masonería. Y así debían instruirse el uno al otro y amarse juntos como hermano y hermana. También ordenó que maestro debiera ser llamado a fin de que fuera más honrado. De esta forma, por la buena creencia en la ciencia de la geometría, comenzó el oficio de la masonería en tierras de Egipto. Los constructores del muro y la madera eran conocidos en Bolonia desde antes que se elaborara el Estatuto de los Canteros en 1248. Esto es, casi 2 siglos antes de la redacción primigenia del Regius. En él se dice claramente que el compromiso de apertura, yo, maestro de la madera y el muro que soy, me comprometo en honor de nuestro Señor Cristo y Maestro Jesús, de la bienaventurada María y de todos los santos vinculados a la orden, los 4 coronados, Expedito y otros. Ambas corporaciones estuvieron unificadas y acataban el mismo reglamento hasta 1257, cuando la orden fue dividida y se forman 2 gremios independientes, el de los carpinteros y el de los maestros del muro. Como ven, distinguidos hermanos, es esta parte de la historia de origen joánico que oculta la francmasonería inglesa de 1717. Y es propio que así sea, porque con ello se oculta también que un año antes de la publicación de la Constitución de Anderson, fue publicada en Londres otra diferente a ella y más propia a los masones operativos, bajo el título Las antiguas constituciones relativas a la antigua y honorable sociedad de libres y aceptados constructores. Los que han confrontado ambas constituciones, la operativa de 1722 y la especulativa de 1723, han comprobado que lejos de complementarse mutuamente como se esperaría que fueran, por ser ambos del mismo oficio, lengua y cultura, ambos documentos se contradicen y se hallan en desacuerdo en más de un asunto, evidenciando que uno de ellos fue adulterado. No logro entender cómo es posible que entre quienes propugnamos por ideales como la libertad, la igualdad y la fraternidad, exista aún tanta complicidad, silencio y temor en elucidar que nuestro arte tradicional de evolución personal y espiritual se usó en la Europa cristiana y fanática de los siglos XVII y XVIII en defensa de la etnia de nuestros hermanos hebreos que padecieron una dolorosa realidad. Todos los signos,
gestos, palabras de la moderna francmasonería inglesa, están asociados a sus actos devocionales de promesas y juramentos, de holocaustos, reclamaciones y alianzas, con ese pasado sueño de recibir el bien, de ser considerados como ciudadanos del mundo, sin la confinación obligatoria a los guetos de los extramuros de las ciudades medievales. Los logros de la revolución judeo-masónica en Francia permitió la emancipación de nuestros hermanos hebreos en 1792, mediante decreto de la Asamblea Nacional, que como hito fundamental consigue luego la emancipación en Holanda en 1796 y progresivamente en todas las comarcas europeas en los próximos 100 años. A ese compromiso adquirido se debió la labor del Resh Galuta o exilarca, Haim Samuel Jacob, rabino y esotérico del siglo XVIII, y quien creó los rituales de semblanza judía en el llamado rito de York. Usos y costumbres del rito escocés evidencian su origen en las logias de San Juan y modularmente su descendencia de la orden de leñadores y carpinteros, vestigios tales como el cepillo de la viuda, la columna hueca, el tronco de beneficencia, que aluden respectivamente a María Betania, la viuda simbólica de Jesús, el tronco de los árboles y el modo de recolección de la ayuda solidaria. Los diáconos, que eran oficiales propios y exclusivos del rito escocés, cumplían doble función. La primera como auxiliares del obispo, para la realización de la misa concelebrada, y la segunda como oficiales de construcción, de vigilar a los vigilantes y obreros en el cumplimiento de las órdenes del obispo arquitecto y darle cuenta de lo mismo. El compás abierto hacia arriba es el símbolo del cáliz, del grial, de la tradición, de lo femenino o espiritual, guiando la vida de los obreros por orden y mandato de la buena nueva o evangelio venido de Cristo. Anda, ve y dile a los hermanos. La escuadra con el vértice hacia arriba denota la evolución como camino de la forma material. Cuando se tuercen los símbolos para establecer la Magén David como herencia hebrea, se torció también el sentido ético de la masonería, donde el actuar con amor y servicio se sustituye por el tener posesiones y apegos. No es un capricho moderno de la masonería mixta, es una sentencia que viene del pasado, según nuestros escritos u old charges, y también a través del libro más vendido en nuestra América, la Biblia. En ella claramente se indica que la imagen y apariencia de Dios es dual, varón y hembra. Negar nuestra presencia en la orden es negar nuestro origen divino, y para el varón es negarse a sí mismo el privilegio de pensar. Andersen o Anderson remonta a su orden paradisiaco, a su origen. Andersen o Anderson remonta la orden a su origen paradisíaco y propone que el primer maestro fue Jehová, en donde los vigilantes forzosamente deben ser Adán y Eva. Como no leen, entonces no saben. Por eso concluyo, hermanos míos, ilustres, poderosos y grandes. Concluyo diciendo que si los francmasones siguen postulando, como los curas católicos previos al Concilio de Trento en 1530, que las mujeres no tenemos alma, ellos mismos no podrán elaborar un alma inmortal, creciente, al negar la admisión en la orden a los individuos de mi género, porque no entienden que la mecánica de la cadena evolutiva es alterna, masculino, femenino, por lo que aquellos equivocados machistas, sin saberlo, se niegan a sí mismos el acceso a progresar en la vida espiritual individual, porque mañana, en su próxima encarnación como dama, quedarán marginados por sus equívocas decisiones de hoy, al negar ciegamente nuestra participación dinámica y causal. Recordemos que no puede ser libre aquel que renuncia a su divino privilegio de pensar y se somete a la voluntad de potencia extranjera y supedita sus actos a dogmas lejanos de lengua no materna. No puede clamar igualdad aquel que no sabe exigir de sus pares el trato recíproco que ellos le reclaman. No se puede hablar de fraternidad cuando no se trata de manera armónica a quien constituye su extremo manifiesto,
en la imagen de Dios, varón y hembra los creó. Nuestra masonería mixta, a diferencia de las logias femeninas o masculinas, tiene la particularidad de la inclusión plena, libre e igualitaria, donde hermanos y hermanas, como siempre, nos perfeccionamos en ser amigos a través de la toma de conciencia y de la práctica del servicio. Dios amor los bendiga en la lucha incesante del amor contra el egoísmo, de la verdad contra la mentira y del amor contra el odio. Gracias por su atención.